Los escudos parpadearon de nuevo, proyectando una luz azul sobre la cubierta de observación donde las familias se acurrucaban. PN observaba cómo los números descendían en su pantalla. 3 horas hasta el fallo total. Quizás menos si la flota Houseyana aumentaba su tasa de bombardeo. Administradora, nos están volviendo a llamar, dijo Drex desde la estación de seguridad. Su piel anfibia se había puesto pálida, el cambio de color que mostraba el miedo en su especie. Parn tocó el panel de comunicación. El rostro del comandante Rilo llenó la pantalla, sus facciones afiladas y depredadoras. Él ya había conquistado 47 sistemas en 3 ciclos. La estación refugio sería el 48. Sus escudos están fallando, dijo Rilo. Su voz llevaba la confianza de alguien que nunca había perdido. Ríndanse ahora y su gente será reubicada. Resistan más y tomaremos lo que quede. Esta es una estación de comercio neutral, replicó Parn, manteniendo su voz firme. Tenemos civiles de 16 especies diferentes, familias, niños. La expresión de Rilo no cambió. Entonces debieron considerar su seguridad antes de rechazar la autoridad Yan. Tienen 2 horas para decidir. La pantalla se oscureció. PN miró a su alrededor en el centro de mando. Drex y su equipo de seguridad habían hecho todo lo posible con 12 naves de patrulla ligeramente armadas. No eran soldados. Ninguno de ellos lo era. La estación refugio existía porque la galaxia necesitaba lugares donde diferentes especies pudieran reunirse, sin temor. Ese sueño estaba muriendo con cada impacto contra sus escudos. Envíen la señal de socorro en todas las frecuencias, dijo PN en voz baja. Protocolos de emergencia, todo lo que tenemos. Drex asintió, pero ambos sabían la verdad. La instalación militar más cercana estaba a 6 días de distancia. Todos los sistemas cercanos ya habían caído ante la expansión Houseyana o eran demasiado débiles para ayudar. La señal se transmitiría al espacio vacío. Un acto final desesperado antes del final. La joven Loa se acercó desde donde esperaban los refugiados. La chica era Kilani como Parn, su pelaje aún mostraba los patrones de la juventud. Su familia había muerto cuando los Houseyanos tomaron su mundo natal 2 ciclos atrás. ¿Nos ayudarán los humanos?, preguntó LRA. PN sintió que su corazón se rompía un poco más. Los niños escuchaban historias, rumores de los comerciantes. La Tierra estaba lejos, en el borde de la galaxia, su gente apenas era conocida. Recientemente habían recibido estatus comercial y se mantenían mayormente aislados. No lo sé, pequeña, dijo Parn honestamente. Otro impacto sacudió la estación. En algún lugar abajo, las alarmas estructurales comenzaron a sonar sus advertencias. La flota Yan se acercó más, 42 naves de guerra formando un bloqueo perfecto. Habían hecho esto antes. Sabían exactamente cuánto tardaba en morir la esperanza. Drex se enderezó de repente en su consola. Administradora, tenemos un contacto. Borde del sistema. ¿Refuerzos, Yan?, preguntó Perrin, aunque no podía imaginar por qué necesitarían más naves. No, firma diferente. Muy diferente. Drex manipuló sus controles, la confusión cruzó sus facciones. La lectura de masa es incorrecta, demasiado pesada. La producción de calor es excesiva para el tamaño. Es como si estuvieran haciendo funcionar sus reactores a niveles peligrosos. En la pantalla principal, el rostro de Rilo apareció de nuevo. Detectamos la nave intentando huir de su estación. No escapará a nuestro bloqueo. Esa nave no se va, dijo Drex, estudiando sus sensores. Se acerca rápido. El contacto se multiplicó. 1 se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 5. 8 contactos totales salieron del hiperespacio en una formación que hablaba de disciplina militar. ¿Identificación?, preguntó Perrin. Drex negó con la cabeza. La base de datos tiene información mínima.
La señal los identifica como séptimo grupo expedicionario de la flota de defensa terrana. Terrano humano. Las preguntas de LRA de repente no parecieron tan infantiles. La transmisión de Rilo cambió hacia los recién llegados. Naves desconocidas, están entrando en espacio controlado por Jan. Identifíquense y díganme sus intenciones. La respuesta llegó en varios idiomas antes de asentarse en el estándar galáctico. La voz era femenina, tranquila, con un acento que Parn nunca antes había escuchado. Esta es la almirante Grace Murphy, flota de defensa terrana. Recibimos una señal de socorro de la estación refugio. Estamos respondiendo. Esta estación está bajo jurisdicción Jan, replicó Rilo. Su participación no es solicitada ni requerida. Retírense inmediatamente. Se extendió un silencio por un momento. Las naves humanas continuaron su aproximación, sin disminuir la velocidad, sin desviarse de su rumbo hacia la estación. Comandante Rilo, dijo la almirante Murphy, y algo en su tono hizo que Parn se estremeciera. Es el sonido de alguien que ha tomado una decisión y no será movida. Están bombardeando una estación civil. Cesen el fuego y retírense más allá del límite del sistema. Esta es su única advertencia. Rilo soltó una risa. Tienen 8 naves. Nosotros tenemos 42. Su especie apenas es conocida en este sector. Váyanse ahora o serán destruidos con la estación. Parn buscó la poca información que tenían sobre la humanidad. La Tierra estaba clasificada como un mundo de cuarentena debido a las condiciones ambientales hostiles. A los humanos se les habían otorgado derechos comerciales limitados, pero evitaban la mayoría de las rutas espaciales principales. Había notas sobre una inusual resiliencia y adaptabilidad física, pero nada que sugiriera poderío militar. 8 naves contra 42. Las matemáticas eran brutales. Drex, ¿puede conseguirme un canal con la flota humana? Preguntó Perrin. Abierto, administradora. Almirante Murphy, esta es la administradora de la estación Perrin. Por favor, no tienen que sacrificarse por nosotros. Los Jan los destruirán. Otra pausa. Luego la voz de Murphy regresó, más suave esta vez. Administradora Parn, enviaron una llamada de socorro. Estamos respondiendo. Eso es lo que hacemos. Lleve a su gente a un refugio. Esto está a punto de volverse ruidoso. Las naves humanas aceleraron, no alejándose de la flota Huuseyana, sino hacia ella. Están locos, susurró Drex. PN observó a las 8 naves humanas cargar directamente contra 42 naves de guerra Jan. El indicador táctico mostraba armas cargándose en ambos bandos. En momentos, se dispararían los primeros tiros. LRA se presionó contra el costado de PN. Los humanos vinieron, dijo en voz baja. Sí, respondió Parn, incapaz de apartar la vista de la pantalla. ¿Vinieron? La flota Jan abrió fuego. La primera salva de la flota Jan iluminó la oscuridad entre las estrellas. Rayos de energía y cargas de plasma cruzaron la distancia en segundos, todos apuntando al crucero humano líder. La almirante Grace Murphy observaba el indicador táctico desde su silla de mando a bordo del Valiant. El fuego entrante se registró en todos los sensores. Suficiente potencia de fuego para vaporizar la mayoría de las naves en la galaxia conocida. Prepárense para el impacto, dijo con calma. La tripulación del puente había entrenado para esto. El teniente Sam Brooks en táctica. El capitán Roy Jensen coordinando con el grupo de destructores. La doctora Yuki Tanaka monitoreando las comunicaciones y la psicología alienígenas. Estaban listos. Las armas ya impactaron. El Valiant se estremeció. Los escudos destellaron y colapsaron exactamente como se esperaba. La segunda capa aguantó un momento antes de fallar. Luego las armas golpearon la armadura misma. En la estación refugio,
Parn observaba con horror cómo el buque insignia humano desaparecía en una bola de energía y plasma. 8 segundos de fuego continuo de 15 naves Yan. Nada podía sobrevivir a eso. La luz se desvaneció. El Valiant emergió, aún acelerando. Marcas de quemaduras cubrían su casco. Las placas de armadura brillaban en rojo en algunos lugares, pero la nave estaba intacta y sus armas se estaban cargando. ¿De qué están hechos? Respiró Drex. Las naves humanas abrieron fuego. Sin armas de energía elegantes, sin cargas de plasma, solo metal acelerado a una fracción significativa de la velocidad de la luz por rieles magnéticos. El primer destructor Yan simplemente dejó de existir. Un momento estaba allí, al siguiente era escombros en expansión. La ronda cinética había atravesado sus escudos, su casco, todo, y salido por el otro lado antes de que la nave siquiera registrara el impacto. Todas las naves, patrón de ataque Delta. Dijo Murphy. Jensen, lleva tus destructores y rompe su flanco izquierdo. Haz que giren para enfrentarte. Entendido, almirante, respondió el capitán Jensen desde su destructor, el Swift. En el buque insignia Hu Sellano, Reylo miró sus indicadores con incredulidad. ¿Cómo no están destruidos? Les dimos con todo. Su oficial táctico trabajaba frenéticamente en su consola. Comandante, su armadura está absorbiendo el daño. No se desvía como los escudos. El casco simplemente soporta los impactos. Nunca he visto una construcción como esta. Entonces, fuego otra vez, viértanles todo. Pero las naves humanas ya se estaban moviendo, no como una formación estática, sino como cazadores individuales. Aceleraban de maneras que parecían ignorar los protocolos básicos de seguridad. Las fuerzas G por sí solas deberían haber matado a sus tripulaciones. La doctora Tanaka monitoreaba las comunicaciones Yan. Sus programas de traducción captaban el creciente pánico en sus voces. Almirante, están confundidos. Su doctrina asume que los escudos y las armas de energía estaban fuera de su experiencia de combate. Bien, dijo Murphy. Brooks, apunta a ese crucero que acosa a la estación. Elimínalo. Sí, señora. Respondió el teniente Brooks, sus dedos se movieron sobre los controles tácticos. Las armas principales del Valiant se alinearon. 2 rondas disparadas. Los escudos del crucero Hu Sellano aguantaron el primer impacto. La segunda ronda atravesó el campo debilitado y partió la nave por la mitad. Los destructores de Jensen golpearon el flanco izquierdo Hu Sellano como martillos. Las naves enemigas giraron para enfrentarlos exactamente como Murphy quería. Abrió huecos en su formación. Todas las naves atraviesen. Ordenó Murphy. La flota humana se lanzó hacia las líneas Yan. Violaba cada principio de combate de flotas que Reylo conocía. Las fuerzas más pequeñas no cargaban contra las más grandes. Usaban el alcance y la maniobra. Pero los humanos habían aprendido la guerra en un planeta que intentaba matarlos a diario. Aprendieron en océanos que podían tragar naves enteras, en cielos que arrojaban relámpagos, contra enfermedades que evolucionaban más rápido que las curas. No luchaban como luchaba la galaxia. Luchaban para sobrevivir. Un acorazado Yan apuntó al destructor Swift. El capitán Jensen lo vio venir. Patrón evasivo, duro a babor. El Swift giró, los motores ardiendo a niveles que habrían destrozado la mayoría de las naves. El fuego Yan falló por metros. El fuego de respuesta de Jensen no falló. La sección de mando del acorazado explotó. En la estación refugio, los civiles observaban en silencio atónito. El indicador táctico mostraba una batalla que no debería ser posible. 8 naves estaban desmantelando una flota 5 veces mayor. Parn vio una fragata Hu Sellana romper la formación y huir, y luego otra. La confianza que Reylo había mostrado se estaba desmoronando. Drex, ¿estás viendo esto? Preguntó. Estoy grabando todo, respondió Drex.
Nadie lo va a creer sin pruebas. El portaaviones humano lanzó cazas, naves pequeñas y agresivas que se movían como insectos, imposibles de predecir. Enjambrearon a las naves ya endañadas, apuntando a armas y motores con fuego de precisión. El oficial táctico de Rilo estaba gritando ahora. Comandante, hemos perdido 18 naves. 9 más están gravemente dañadas. Nos están destrozando. Fuego concentrado. Todas las naves restantes apunten a su buque insignia. Ordenó Rilo. Cada arma ya funcional se dirigió al Valiant. El espacio alrededor de la nave de Murphy se convirtió en una tormenta de energía y proyectiles. Escudos caídos, informó Brooks. La armadura está recibiendo daños en todas las secciones. Murphy observó las lecturas de integridad estructural. El Valiant podía soportar más castigo que cualquier nave Yan, pero no era invencible. Devuelvan el fuego. Todas las armas. Muéstrales lo que la Tierra nos enseñó sobre la supervivencia. Las armas del Valiant dispararon continuamente, incluso heridas, incluso ardiendo. La nave luchó. Un crucero Huseyano explotó, y luego otro. Los destructores humanos convergieron, quitando presión a su buque insignia. Un destructor Huseyano intentó embestir al Swift. El capitán Jensen no parpadeó. Todo a estribor. Todas las armas a quemarropa. Las dos naves pasaron a pocos metros. Las armas del Swift dispararon a quemarropa. El destructor Yan cayó de lado, con todo su costado de estribor destrozado. 20 minutos después del inicio de la batalla, Rilo finalmente entendió. No eran solo naves. Eran fortalezas que podían moverse, construidas por una especie que sabía lo que significaba enfrentar la extinción y se negaba a morir. Todas las naves, retirada. Ordenó. Retirada al punto de reunión Gamma. Las naves Huseyanas restantes rompieron la formación y huyeron. Murphy las observó irse. ¿Persecución?, preguntó el almirante Brooks. Negativo. Déjenlos ir. Nuestro trabajo es proteger la estación, no vengarnos. Murphy abrió un canal. Administradora Parn, la amenaza inmediata ha sido neutralizada. Solicitamos permiso para atracar equipos médicos y de ingeniería. La voz de Parn tembló. Permiso concedido, almirante, y gracias. Gracias. Murphy sonrió levemente. Ustedes pidieron ayuda. Venimos. Eso es lo que hacen los vecinos. El buque insignia de Rilo cojeó a través del hiperespacio, dejando tras de sí plasma y escombros. La tripulación del puente trabajó en silencio conmocionado. 26 naves destruidas. 11 más demasiado dañadas para luchar contra 8 naves humanas. Informe de estado, exigió Rilo, su voz hueca. Motores al 40%, armas fuera de línea, soporte vital estable. Su segundo oficial, Kellin, respondió. Comandante, estoy recibiendo transmisiones de emergencia del alto mando. Detectaron nuestra retirada. Por supuesto que lo habían hecho, el orgullo de la flota ya huyendo de una especie desconocida. Rilo enfrentaría un juicio por esto a menos que pudiera explicar lo que habían encontrado. Envíen todos los datos tácticos, dígales que nos enfrentamos a habitantes de mundos de la muerte. De vuelta en la estación refugio, las naves humanas se movían con cuidadosa precisión alrededor de la estructura dañada. A diferencia del bombardeo Huseyano, cada acción ahora estaba diseñada para ayudar en lugar de dañar. Parn estaba en la bahía de atraque cuando llegó el primer transbordador humano. Los había visto en pantallas, pero nunca en persona. Eran más pequeños que los Yan, más grandes que los Kilani, construidos con músculo eficiente en lugar de volumen. La puerta del transbordador se abrió. La almirante Murphy salió, seguida por oficiales y personal médico. El uniforme del almirante estaba impecable a pesar de la batalla, su cabello gris recogido,
sus ojos evaluando todo con tranquila valoración. Administradora Parin. Murphy extendió la mano en el saludo humano. Pan lo había estudiado, tomó la mano y sintió el apretón firme. Almirante Murphy, todavía no puedo creer que vinieran o que sobrevivieran. La expresión de Murphy se suavizó. Escuchamos su llamada. En cuanto a sobrevivir, bueno, los humanos aprenden a sobrevivir en lugares que matarían a la mayoría de las especies. Eso nos hace difíciles de detener. La doctora Yuki Tanaka se acercó, portando escáneres médicos. Administradora, tenemos equipos de trauma listos. ¿Dónde están sus heridos? Drex apareció guiando a los equipos médicos hacia los heridos. Parin vio a los médicos humanos trabajar junto a los médicos de la estación tratando a Kilani, torbianos, incluso a prisioneros y heridos con el mismo cuidado. ¿Están ayudando a estos?, preguntó Perrin, señalando a un soldado Huseyano que recibía tratamiento. Intentaron matarlos. Estaban siguiendo órdenes, dijo Murphy. Y están derrotados. No hay honor en dejar sufrir a los enemigos heridos. Aprendimos esa lección muchas veces en la Tierra. El capitán Roy Jensen coordinó con los ingenieros de la estación. Su equipo ya estaba trabajando en los generadores de escudos dañados. Les explicó las reparaciones a Drex en términos sencillos, compartiendo libremente el conocimiento técnico humano. Su gente es generosa, observó Drex, viendo a un ingeniero humano mostrar a su equipo un sistema de enrutamiento de energía más eficiente. Jensen sonrió. Pasamos mucho tiempo solos en nuestro mundo, luchando contra todo solo para sobrevivir otro día. Cuando finalmente llegamos a las estrellas, decidimos ser lo que deseamos haber tenido, vecinos que ayudan. En la bahía médica, la joven Ra observaba a una médica humana llamada Sara tratar las quemaduras de un niño Wani. Las manos de la médica eran gentiles, su voz tranquilizadora a pesar de la barrera del idioma. ¿Por qué ayudan si no les beneficia?, preguntó LRA en un estándar vacilante. Sara levantó la vista, sorprendida por la pregunta. Porque necesitaban ayuda, esa es razón suficiente. Pero los Yan no nos ayudarían. Solo toman. Entonces les mostraremos una forma diferente, dijo Sara. Tal vez prenda. En el Valiant, el teniente Sam Brooks revisaba las grabaciones de la batalla. Los datos tácticos ya se estaban transmitiendo al mando de la Tierra. Este enfrentamiento cambiaría la forma en que la galaxia veía a la humanidad. Penny, ¿qué piensas?, preguntó la doctora Tanaka, entrando en la sala de análisis. Solo pensando en lo que viene después, dijo Brooks. Acabamos de destruir una flota Yan importante. No lo ignorarán. No, no lo harán, coincidió Tanaka. Pero tal vez eso sea bueno. Los Yan se expandieron porque nadie podía detenerlos. Ahora saben que alguien puede. Pasaron las horas. Ingenieros humanos trabajaron junto a las tripulaciones de la estación, reparando daños, fortaleciendo estructuras. Los equipos médicos trataron a más de 200 heridos de varias especies. Las naves humanas mantuvieron patrones de patrulla, vigilando cualquier regreso Yan. Pan se encontró en el área común de la estación, convertida en un refugio de emergencia. Las familias regresaban a sus cuartos ahora que el peligro había pasado. Los niños jugaban mientras los adultos hablaban en voz baja sobre lo que habían presenciado. La almirante Murphy se sentó con un grupo de refugiados escuchando sus historias a través de un dispositivo de traducción. No ofreció promesas vacías ni discursos políticos. Solo escuchó, su presencia en sí misma un consuelo. Lra se acercó tímidamente a Murphy. «Almirante, ¿puedo preguntarle algo?». Por supuesto, dijo Murphy, haciendo un gesto para que la chica se sentara. ¿Cómo es la Tierra? Todos dicen que es peligrosa. Murphy consideró la pregunta. Es peligrosa. Tenemos tormentas que pueden arrasar ciudades, terremotos que parten el suelo, enfermedades que evolucionan más rápido de lo que podemos curar.
Pero también es hermosa. Océanos que se extienden más allá de la vista, montañas que tocan el cielo, y gente que aprende que trabajar juntos es como sobreviven a lo imposible. ¿Es por eso que ayudan a otros? ¿Por qué tuvieron que ayudarse entre ustedes? Murphy asintió lentamente. Sí, aprendimos que solos podría sobrevivir, pero juntos pueden construir algo mejor que solo supervivencia. Una alarma de proximidad sonó. La voz de Drex llegó por el intercomunicador de la estación. Administradora, tenemos múltiples contactos entrando en el sistema. Firmas de flota Sellana Grande. El área común quedó en silencio. Murphy se puso de pie con calma, tocando su dispositivo de comunicación. Todas las naves, puestos de combate. Jensen, ponga esos destructores entre la estación y los contactos entrantes. Almirante, son 80 naves, informó Drex, su voz tensa por el miedo. PN sintió que su corazón se hundía. Habían sobrevivido a una batalla solo para enfrentarse a otra más grande. La expresión de Murphy no cambió. Los números no ganan las peleas. Estar dispuesto a hacer lo necesario gana las peleas, y nosotros estamos dispuestos, miró a Pin. Lleve a su gente a un refugio de nuevo. Nosotros nos encargaremos de esto. No pueden luchar contra 80 naves, dijo Pan desesperadamente. Obsérvenos, respondió Murphy, ya dirigiéndose a su transbordador. Las naves humanas tomaron posiciones defensivas alrededor de la estación refugio. 8 naves contra 80. Las matemáticas eran peores que antes. Pero los humanos ya habían demostrado que las matemáticas no daban cuenta del instinto de supervivencia, de la voluntad de proteger a otros, de la terquedad de una especie que se negaba a rendirse. La flota Sellana se acercó. La almirante Murphy abrió un canal general. Esta es la almirante Grace Murphy. Cualquier acción hostil contra esta estación será recibida con fuerza abrumadora. Sugiero que piensen muy cuidadosamente su próximo movimiento. El alto comandante Drexus revisó los datos tácticos 3 veces antes de creerlo. Su mejor comandante de flota, 42 naves reducidas a supervivientes dispersos por 8 naves desconocidas. El archivo de especies sobre los humanos era vergonzosamente delgado. La Tierra estaba marcada como entorno hostil, cuarentena recomendada, estatus comercial otorgado recientemente con restricciones severas. Nada explicaba lo que estaba viendo en las grabaciones de batalla. Comunicaciones, canal abierto a la flota humana, ordenó Drexus desde su nave de mando, el Sabrin. A su alrededor, 80 naves de guerra mantenían la posición en el borde del sistema. Canal abierto, alto comandante. Almirante Murphy. Soy el alto comandante Drexus del Imperio Sellano. Explique su ataque contra nuestras fuerzas. La respuesta llegó rápidamente. La voz de Murphy era tranquila y profesional. Comandante Drexus. Respondimos a una llamada de socorro de una estación civil bajo bombardeo. Al comandante Rilo se le dio la oportunidad de retirarse. Él eligió la violencia. Respondimos en consecuencia. Destruyeron 26 naves Yan. Defendimos a civiles de un ataque no provocado. Sus fuerzas tuvieron la opción de irse pacíficamente. Drexus estudió su indicador táctico. 8 naves humanas, algunas mostrando daños del enfrentamiento anterior. Su flota estaba fresca, intacta, 10 veces su número. La acción lógica era clara. Pero las grabaciones de batalla lo atormentaban. La forma en que las naves humanas absorbían un daño que debería haber sido fatal. La precisión de sus armas. La absoluta negativa a retirarse incluso cuando se enfrentaban a probabilidades abrumadoras. Tengo 80 naves, almirante Murphy. Usted tiene 8. Las matemáticas favorecen a los Yan. El silencio se extendió por un momento. Luego Murphy habló de nuevo y algo en su tono hizo dudar a Drexus. Comandante, permítame hablarle de las matemáticas de la Tierra.
Nuestro planeta ha intentado matarnos con terremotos, huracanes, inundaciones, sequías, edades de hielo, impactos de meteoritos, supervolcanes y enfermedades innumerables. Las matemáticas decían que deberíamos haber muerto 1 millón de veces. Seguimos aquí. Las matemáticas no dan cuenta de la terquedad. Esto es guerra, no supervivencia contra la naturaleza. La guerra es exactamente supervivencia contra la naturaleza cuando la naturaleza es otra gente intentando matarte. Hemos tenido miles de años de práctica. Drexus abrió un canal privado a su personal táctico. Evaluación. ¿Podemos ganar este enfrentamiento? Su oficial superior, un veterano marcado llamado Tok, revisó los datos. Alto comandante, basándonos en la batalla anterior, podríamos ganar, pero el costo sería severo. Estimaríamos 40 a 50 naves perdidas, posiblemente más. Los humanos luchan de manera diferente a todo lo que hemos encontrado. Absorben daño, adaptan tácticas y no se rinden. 40 naves para destruir 8. Esas son pérdidas aceptables para el Imperio. Sí, comandante, pero considere las implicaciones estratégicas. Si una flota humana de 8 naves puede costarnos 50 naves, ¿qué sucede cuando nos enfrentemos a una flota humana de 50 o 100? La pregunta se asentó sobre el centro de mando como hielo. El Imperio Yan se había expandido fácilmente porque la mayoría de las especies utilizaban tecnología y tácticas similares. Habían optimizado su ejército para luchar una guerra civilizada. Los humanos parecían haber optimizado para algo completamente diferente. En la estación refugio, Parn observaba el enfrentamiento con creciente tensión. Los humanos habían tomado posiciones defensivas, pero era imposible que sobrevivieran contra 80 naves. Sin embargo, no se estaban retirando. Las naves humanas mantuvieron su formación con la misma calma disciplina que habían mostrado antes. La almirante Murphy estaba en el puente del Valiant, observando sus indicadores. El capitán Jensen había posicionado los destructores para interceptar cualquier vector de ataque. La doctora Tanaka monitoreaba las comunicaciones Yan, escuchando cualquier indicio de sus intenciones. Almirante, la flota Hou-Sellana mantiene la posición. Aún no hay formación de ataque, informó el teniente Brooks. Están pensando, dijo Murphy. Bien. Los enemigos inteligentes son mejores que los fanáticos. Se puede negociar con los inteligentes. Señora, estamos superados en número 10-1, dijo Brooks en voz baja. Murphy sonrió levemente. Sam, los humanos han estado superados en número, superados en poder y nos han dicho que no podíamos ganar desde antes de que tuviéramos lenguaje. Seguimos aquí. ¿Ten fe? El canal crepitó. Almirante Murphy, soy el alto comandante Drexus. Propongo una reunión, discusión cara a cara de la situación. Murphy intercambió miradas con su personal superior. Términos: terreno neutral, la estación misma, detalles de seguridad limitados. Discusión de resolución pacífica. Podría ser una trampa, pero Murphy había leído los informes tácticos. Los Hou-Sellanos eran agresivos, pero no sin honor. Negociaban cuando les convenía. Aceptado. 1 hora. La administradora Parn puede ser anfitriona de la reunión. Parn casi dejó caer su dispositivo de comunicación cuando ambas flotas la contactaron. Una conferencia de paz en su estación entre especies que acababan de estar matándose entre sí. Drex, prepara la sala de conferencias 7 y prepara a los equipos de seguridad, pero manténlos profesionales. ¿Confía en que realmente hablarán?, preguntó Drex. Confío en que los humanos aparecieron cuando nadie más lo haría. Y confío en que incluso los Hou-Sellanos saben cuando se enfrentan a algo nuevo. 1 hora más tarde, la sala de conferencias albergaba una extraña reunión. La almirante Murphy con el capitán Jensen y la doctora Tanaka. El alto comandante Drexus con sus oficiales, incluido Tok. Parn como mediadora con Drex proporcionando seguridad. Los dos grupos se estudiaron mutuamente.
Los humanos eran más pequeños que los Yan, pero se movían con una eficiencia compacta. Los Yan eran especímenes físicos impresionantes, pero parecían inseguros de cómo acercarse a estos habitantes de mundos de la muerte. ¿Comenzamos? Preguntó Perrin, su voz más firme de lo que se sentía. Murphy habló primero. Comandante Drexus, permítame ser directa. No estamos interesados en su territorio. No competimos por recursos. Respondimos porque los civiles pidieron ayuda. Eso es lo que hacemos. Sin embargo, destruyeron una flota Yan, contrarrestó Drexus. Defendimos una estación civil de un bombardeo. A su comandante, Rilo, se le dio la oportunidad de retirarse. Él eligió la violencia. Respondimos en consecuencia. Drexus activó una pantalla holográfica. Esta es la Tierra, su mundo natal. Nuestros científicos la clasifican como un mundo de la muerte, clima extremo, inestabilidad tectónica, microbiología agresiva. ¿Cómo sobrevivió incluso su especie hasta desarrollar viajes espaciales? La doctora Tanaka se inclinó hacia adelante. Sobrevivimos adaptándonos, cooperando, aprendiendo que la supervivencia significa protegernos unos a otros, no conquistarnos unos a otros. Una filosofía noble, dijo Drexus. Pero la galaxia opera con base en la fuerza. Entonces permítame preguntarle algo, dijo Murphy. Los Huseyanos han conquistado 47 sistemas. ¿Cuántas de esas conquistas fueron porque ofrecieron algo mejor en lugar de exigir su misión? La pregunta quedó suspendida en el aire. Drexus no tenía respuesta porque no la había. Los Huseyanos tomaban lo que querían porque podían, hasta que se encontraron con alguien que podía detenerlos. ¿Qué proponen? Preguntó Drexus finalmente. Murphy miró a Perrin y luego de vuelta a Drexus. La estación refugio sigue siendo territorio neutral protegido. Ustedes se retiran de este sistema y cesan los ataques contra poblaciones civiles. A cambio, no perseguimos a su flota y abrimos canales diplomáticos. Usted dicta los términos como si hubiera ganado, dijo Drexus, pero sin hostilidad. Ganamos de hecho, replicó Murphy con sencillez. Pero estamos ofreciendo paz en lugar de explotar nuestra ventaja porque eso es lo que hacen las especies civilizadas. Drexus miró a la almirante humana por un largo momento. La palabra civilizada viniendo de una especie que acababa de destruir 26 de sus naves tenía peso. Estos humanos luchaban como demonios pero hablaban como diplomáticos. Muéstrenme, dijo finalmente. Muéstrenme su tierra. Ayúdenme a entender lo que los creó. La doctora Tanaka asintió y activó su tableta de datos. La pantalla holográfica cambió, mostrando un mundo azul y verde que parecía engañosamente tranquilo desde el espacio. Este es nuestro hogar, comenzó. Desde la órbita, se ve tranquilo, hermoso, incluso. La imagen se acercó, mostrando un sistema de tormentas espirales masivas más grande que algunas lunas. Huracán clasificación 5, vientos de más de 300 km por hora. Estos se forman regularmente en nuestros océanos. Pueden aniquilar ciudades enteras. Los oficiales Yan se inclinaron. Tales tormentas serían consideradas desastres planetarios en sus mundos. Eventos de emergencia que requerían evacuación. ¿Con qué frecuencia ocurren? Preguntó Top. Docenas al año. Las rastreamos, evacuamos cuando es necesario, reconstruimos cuando pasan. Aprendemos a construir estructuras que puedan sobrevivir a ellas. La pantalla cambió de nuevo. Montañas en erupción, derramando roca fundida y ceniza al cielo. Supervolcanes, terremotos que pueden partir continentes. Tsunamis que viajan a través de océanos enteros. Nuestro planeta es geológicamente activo de maneras que harían inhabitables a la mayoría de los mundos. Drexus observó las reacciones de sus oficiales. Estaban empezando a entender. La Tierra no era solo hostil. Estaba intentando activamente matar a cualquier ser vivo en ella.
¿La vida en su mundo se adaptó a esto?, preguntó Drexus. ¿Evolución? Todo en la Tierra está en una carrera armamentista por la supervivencia, continuó la doctora Tanaka. Nuestras enfermedades evolucionan tan rápido que tenemos que crear nuevos tratamientos constantemente. Nuestros depredadores aprenden a cazar en manada, a usar herramientas, a desarrollar estrategias. Incluso nuestras plantas desarrollaron guerra química. La evolución en la Tierra es violenta y rápida. Mostró imágenes de depredadores terrestres, grandes felinos que podían correr más rápido que la mayoría de los vehículos, cazadores de manada con una resistencia que podía perseguir presas durante días, criaturas oceánicas más grandes que naves con suficiente inteligencia para usar tácticas. ¿Y los humanos sobrevivieron a esto?, preguntó Drexus en voz baja. Sobrevivimos siendo más inteligentes, más adaptables y más cooperativos que cualquier otra cosa. Aprendimos a hacer fuego, crear herramientas, construir refugios, desarrollar agricultura, formar comunidades. Cada ventaja que ganamos, el planeta nos arrojó algo nuevo. Edades de hielo, sequías, inundaciones, sobrevivimos a todas. El capitán Jensen intervino. Comandante, las naves con las que lucharon fueron construidas utilizando principios que aprendimos de la Tierra. Diseñamos para redundancia porque los sistemas fallan. Armamos en lugar de proteger porque los escudos pueden colapsar. Usamos armas cinéticas porque son simples y confiables. Todo lo que construimos asume el peor escenario posible. Su doctrina militar se basa en la hostilidad de su planeta, dijo Torx, mientras la comprensión llegaba. Toda nuestra civilización se basa en la supervivencia contra probabilidades imposibles, dijo Murphy. Aprendimos que la única forma de sobrevivir es juntos, protegiéndonos unos a otros, construyendo algo más fuerte que cualquier individuo. Parn había estado escuchando en silencio. Ahora habló. ¿Es por eso que vinieron cuando llamamos? ¿Porque proteger es su naturaleza? Murphy la miró a los ojos. Vinimos porque recordamos estar solos y asustados. Porque sabemos lo que es cuando nadie ayuda. Decidimos que cuando llegáramos a las estrellas, seríamos la ayuda que deseamos haber tenido. La sala quedó en silencio. Los Yan habían construido un imperio sobre la fuerza y la conquista. Los humanos habían construido toda su especie sobre la cooperación y la supervivencia. Drexus se puso de pie, caminando hacia el puerto de observación donde eran visibles las secciones dañadas de la estación refugio. Los Yan expandieron el imperio porque éramos más fuertes que aquellos a quienes encontramos. Tomamos sistemas porque podíamos. Nadie nos detuvo. Hasta ahora, dijo Murphy. Hasta ahora, coincidió Drexus. Se volvió hacia ella. Podría llamar a más flotas. El imperio tiene miles de naves. Podríamos abrumarlos con números. Podrías intentarlo, dijo Murphy con calma. Y eventualmente ganarías, pero el costo sería devastador. ¿Y mientras luchan contra nosotros, qué pasa con sus otras conquistas? ¿Qué pasa cuando aprenden que los Yan pueden ser derrotados? La realidad estratégica se asentó en la sala de conferencias. El imperio Yan era vasto, pero construido sobre la intimidación. Una derrota decisiva podría desencadenar rebeliones en docenas de sistemas. Están ofreciendo una alternativa, dijo Drexus. Estamos ofreciendo sociedad, corrigió Murphy. Detengan las conquistas. Protejan en lugar de subyugar. Usen su fuerza para ayudar en lugar de dominar. Muéstrenle a la galaxia que fuerza y compasión no son opuestos. El imperio no aceptará fácilmente. Entonces comiencen poco a poco. Este sistema, la estación refugio. Demuestren que puede funcionar. Drexus miró a sus oficiales. Toca sintió lentamente. Los oficiales más jóvenes parecían inseguros, pero dispuestos. Todos habían visto las grabaciones de batalla. Sabían que el camino Yan conducía a conflictos costosos con estos habitantes de mundos de la muerte. Necesito garantías, dijo Drexus. Si los Huseyanos se retiran de la conquista,
¿Que evita que otras especies nos ataquen? Nosotros lo hacemos, dijo Murphy sencillamente. La humanidad garantizará la seguridad de cualquier especie que se comprometa con la cooperación pacífica. Ataca a los Huseyanos, nos atacas a nosotros. Pero lo mismo aplica a la inversa. Si los Huseyanos atacan a civiles, respondemos. ¿Ustedes lucharían por nosotros? Preguntó Drexus, sorprendido. Defendemos a cualquiera comprometido con la paz. Ese es el punto. La protección no debería depender de quién es el más fuerte. Debería depender de quien tiene la razón. La joven la había podido entrar en la sala de conferencias, de pie junto a Pin. Miró a los líderes reunidos, humanos y Yan, y preguntó lo que más importaba. ¿Significa esto que no habrá más peleas? Murphy sonrió ante ella. Si todos están de acuerdo, sí, no más peleas, solo construir algo mejor. Drexus se arrodilló al nivel de LRA, un gesto de respeto en la cultura Yan. Niña, ¿qué deseas que hagamos? LRA no dudó. Dejen de lastimar a la gente. Empiecen a ayudarles a ser como los humanos. La sencillez de eso atravesó toda la complejidad política. Una niña que había perdido a su familia por la conquista Huseyana, pidiéndoles que cambiaran. Drexus se puso de pie. Almirante Murphy, no puedo hablar por todo el imperio, pero puedo hablar por esta flota. Por este sector. Aceptamos sus términos. La estación refugio se convierte en territorio neutral. Cesamos las acciones hostiles contra las poblaciones civiles y comenzamos relaciones diplomáticas con la humanidad. Extendió su mano en el gesto humano. Murphy la tomó, su mano más pequeña firme en su agarre más grande. Entonces tenemos un acuerdo, dijo Murphy. El comienzo de algo mejor. Afuera, ambas flotas mantuvieron la posición. Los sensores de docenas de naves vigilaban cualquier señal de renovado conflicto. Pero en la sala de conferencias, dos especies que habían sido enemigas se estaban convirtiendo en algo más. Socios en la construcción de una galaxia diferente. 3 semanas después de la batalla, la estación refugio se había transformado. Las secciones dañadas fueron reparadas, más fuertes que antes con mejoras de ingeniería humanas. Las bahías de atraque albergaban naves de 17 especies diferentes, incluidas 3 naves Yan que llegaron como comerciantes en lugar de conquistadores. Pan caminó por el mercado, observando a comerciantes de diferentes mundos intercambiar bienes e historias. El mayor cambio no fueron las reparaciones. Fue la atmósfera. La esperanza había reemplazado al miedo. Administradora, la delegación de la Asamblea Torbiana ha llegado, informó Drex, poniéndose a su lado. Quieren discutir el establecimiento de acuerdos comerciales formales. Los torbianos fueron uno de los primeros sistemas que conquistaron los Yan, dijo Parn, sorprendida. Oyeron lo que pasó aquí. Quieren ver si el cambio es real. En la sala de conferencias, representantes de 6 especies anteriormente conquistadas se reunieron con el alto comandante Drexus y la almirante Murphy. La tensión era palpable. Estas especies habían sufrido bajo el dominio Huseyano. La confianza no llegaría fácilmente. Un diplomático torbiano llamado Beric habló primero. Alto comandante, sus fuerzas ocuparon nuestro mundo durante 2 ciclos. Se llevaron nuestros recursos, impusieron sus leyes, nos trataron como súbditos. ¿Por qué deberíamos creer que este cambio es genuino? Drexus no puso excusas. No deberían creer basándose solo en palabras. Los Yan causaron sufrimiento en pos de la expansión. No puedo deshacer eso. Pero puedo comprometerme con acciones diferentes en el futuro. Juzguenos por lo que hacemos, no por lo que prometemos. ¿Y si el Imperio Huseyano rechaza su acuerdo? Preguntó otro delegado. Entonces lideraré una flota en oposición a ese rechazo, dijo Drexus en voz baja. He visto el costo de la conquista interminable.
He visto lo que los habitantes de mundos de la muerte pueden hacer cuando protegen a otros. El viejo camino conduce a la destrucción. Esta es la supervivencia a través de la evolución. La almirante Murphy añadió su perspectiva. La humanidad no espera confianza instantánea. Ofrecemos garantizar la seguridad durante esta transición. Cualquier especie que se comprometa con la cooperación pacífica queda bajo protección humana. Atáquenlos, nos atacan a nosotros. ¿Lucharían por especies que apenas conocen? Preguntó Beric. Ya lo hicimos, dijo Murphy, señalando la estación refugio. Vinimos aquí porque los civiles pidieron ayuda. Ese es nuestro compromiso. Protegemos a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Los delegados intercambiaron miradas. Esto no tenía precedentes en su experiencia. El poder generalmente no protegía a los débiles. Los explotaba. En el centro de educación de la estación, estaba ocurriendo un tipo diferente de reunión. La doctora Yuki Tanaka se sentó con seres jóvenes de varias especies, incluida LRA, enseñándoles sobre la Tierra y la humanidad. Nuestro mundo nos enseñó que la supervivencia significa cooperación, explicó Tanaka. Ningún humano sobrevive solo. Nos necesitamos unos a otros. ¿Es por eso que las naves humanas tienen tantas tripulantes? Preguntó un joven Killani. Las naves ya están en su mayoría automatizadas. En parte, pero también porque las decisiones son mejores cuando contribuyen diferentes perspectivas. Nuestro capitán Jensen era un comerciante antes de unirse al ejército. El teniente Brooks estudió arte antes de convertirse en oficial táctico. La almirante Murphy era maestra. Valoramos la diversidad en el pensamiento. LRA levantó la mano. Doctora Tanaka, ¿se quedará en la estación? Tanaka sonrió. Algunos de nosotros rotaremos como enlace. El capitán Jensen se ofreció como voluntario para establecer una presencia humana permanente aquí. Le gusta la idea de construir puentes entre especies. A través de la estación, el capitán Roy Jensen se reunió con Drex y varios otros jefes de seguridad de diferentes especies. Estaban desarrollando una nueva red de defensa, combinando el conocimiento táctico humano con la experiencia local. La clave es hacer que la defensa sea cooperativa, explicó Jensen. Ninguna especie guarda todo. Compartimos la responsabilidad, compartimos inteligencia, respondemos juntos a las amenazas. Un acuerdo de seguridad colectiva, dijo Drex. Nunca se ha intentado a esta escala. La Tierra tenía algo similar. Funcionó porque todos se beneficiaron de la estabilidad. Ataca a un miembro, se enfrenta a todos ellos. Desincentivó la agresión. Un oficial yan llamado Kejin, que había servido bajo Rilo, añadió sus pensamientos. Este enfoque requiere confianza. Al ejército yan se le enseñó que la confianza es debilidad. La confianza es fuerza cuando se gana y se mantiene, respondió Jensen. Los humanos aprendieron eso a través de miles de años de prueba y error. Estamos ofreciendo compartir ese conocimiento. En la Bahía Médica, los médicos humanos continuaron capacitando al personal médico de la estación en técnicas de tratamiento de trauma desarrolladas en la Tierra. Los métodos eran más agresivos que la medicina galáctica estándar, pero notablemente efectivos. Sara, la médica que había ayudado a LRA, demostró una técnica a un médico aquelani. La medicina terrestre asume lo peor. Múltiples sistemas redundantes, intervención agresiva. Aprendemos a salvar personas que por derecho deberían morir. Su especie se define por la supervivencia, observó el Dr. Wani. Supervivencia y compasión. Aprendimos que salvar a otros nos hace más fuertes a todos. Esa noche, la almirante Murphy se preparó para partir. El Valiant necesitaba reparaciones que requerían un astillero adecuado. 2 destructores humanos permanecerían en la estación refugio como presencia defensiva permanente. Pan la recibió en la bahía de atraque. Almirante, no sé cómo agradecerles apropiadamente.
Vinieron cuando nadie más lo haría. Lucharon cuando las probabilidades eran imposibles. Se quedaron para ayudar a reconstruir. Murphy negó con la cabeza. Hicimos lo correcto. Eso no requiere agradecimiento. Requiere reconocimiento. La galaxia necesita saber que hay especies que protegen en lugar de conquistar. Entonces ayuden a difundir ese mensaje. Muestren a otros que este modelo funciona. Sean el ejemplo. LRA se acercó llevando un pequeño regalo. Almirante Murphy, esto es para usted para que nos recuerden. Murphy se arrodilló, aceptando la pulsera hecha a mano tejida con hilos de diferentes colores que representaban a varias especies en la estación. Jamás podría olvidarlos, LRA. Hiciste la pregunta más importante en esa sala de conferencias. Nos recordaste a todos por qué estamos haciendo esto. ¿Volverá? Lo prometo. Y la próxima vez, espero que sea solo una visita, no para luchar. El Valiant partió junto con la mitad de la flota humana. La flota de Drexus también se retiró, pero con nuevas órdenes de proteger las rutas comerciales en lugar de conquistarlas. En las semanas que siguieron, el acuerdo se mantuvo. Más especies se unieron a la red de seguridad colectiva. El comercio aumentó. La Asamblea Torbiana se unió oficialmente, seguida por otras 3 conquistas Yan anteriores. El propio Imperio Yan se dividió por el tema. Algunos sectores liderados por Drexus adoptaron el nuevo enfoque. Otros se aferraron a las viejas costumbres. Pero incluso los tradicionalistas dudaron en atacar sistemas bajo protección humana. LRA creció en una galaxia que lentamente aprendía que la fuerza podía significar protección en lugar de dominación. Estudió la historia humana, aprendiendo sobre el mundo de la muerte que creó una especie capaz tanto de violencia devastadora como de compasión profunda. Años después, cuando le preguntaron qué cambió la galaxia, ella siempre dio la misma respuesta. Los humanos vinieron cuando llamamos pidiendo ayuda. Nos mostraron que poder y amabilidad no son opuestos. Nos enseñaron que la elección más fuerte es elegir proteger en lugar de conquistar. Demostraron que los habitantes de mundos de la muerte podían ser los defensores de la galaxia, no sus depredadores. Y lo hicieron todo porque enviamos una señal de socorro, y ellos creyeron que responder a ella era lo correcto. El mensaje se extendió por las estrellas. La humanidad había llegado, trayendo consigo las duras lecciones aprendidas al sobrevivir en un mundo imposible. La galaxia nunca volvería a ser la misma.